Pues seguimos nuestro estudio sobre la salvación. Seguimos viendo poco a poco, ya finalizando este mes, finalizando este trimestre, y más adelante preparándonos para lo que serían los estudios del otro año. Pero continuamos cerrando y resumiendo cosas que hemos visto acerca de la salvación y cosas pertinentes a lo que está involucrado en ella. Recordamos que el texto base, el texto clave del estudio es Hebreos 5, 8 al 9, el que nos dice que Cristo, a pesar, o incluso siendo hijo de Dios, no se tomó eso como gran pecho, como algo a tomarse a pecho, por así decirlo, sino que padeció y aprendió la obediencia. A través de vivir como nosotros, sufrir como nosotros, aprendió, si se puede decir de esa manera, que esa obediencia que él tenía para con Dios le perfeccionó, le hizo completo, como nosotros nos puede llegar a ser completos. Y por eso, por haberse sometido de esa manera, es el autor de la eterna salvación para todo aquel que cree, a todo aquel que le obedece. Es lo que dice el pasaje. No para toda aquella persona que anda por ahí afuera y dice que Jesucristo existe, sino para todo aquel que le obedece, que se somete a su voluntad. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la invitación. Cuán importante es la invitación para cada uno de los que estamos aquí, porque precisamente esa gran invitación que Jesucristo hace es la que nos ha permitido poder estar hoy en la iglesia, formar parte de su iglesia. Nos enseña también que esa invitación debe ser extendida todo el tiempo, no solamente una vez perdida, sino cada oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio, extender la invitación para que las personas sepan, Cristo desea que usted esté con Él, Dios desea que usted se reconcilie con Él. Y muchos fueron casos de conversión en base a este tipo de invitaciones, en base a lo que las Escrituras nos dicen. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde, los casos de conversión. Primeramente, recordamos las palabras del maestro y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18 y alguien que lea los tres primeros versículos. Mateo 18, 1 al 3. Se da una situación, está Jesucristo con los discípulos. ¿Y qué pregunta es la que se hace? ¿Quién va a ser más grande? ¿Quién va a ser más importante? Un problema en el ego del ser humano. Yo quiero ser el más grande, quiero ser el más importante, yo necesito que me digan, tú eres el mejor. Algunos discípulos le hacen esta pregunta al maestro. ¿Y qué ocurre con esa pregunta? Jesucristo toma un niño. ¿Qué puede pensar una persona cuando lo ve tomar ese niño después de que le hacen esa pregunta? Seguro va a decir algo extraordinario, algo sobre qué requisitos debe tener cada persona para hacer esto. Pero ¿cuál es el requisito que da él para llegar a ser el más grande entre ellos? Que si no os volvéis, dice la Reina Valera, la Biblia de las Américas dice convertís, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mientras estudiábamos en Memphis, tuvimos la oportunidad de lo que se llama el viaje del movimiento de restauración, conocimos varios lugares clave del movimiento de restauración, y fuimos a un lugar que se conoce como la comunidad de los Shakers o agitadores, no sé si la palabra en español, y ahí hicieron una presentación de lo que estas personas creían. Muchos de ellos ciertamente volvieron a las enseñanzas del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, pero este pasaje se lo tomaban muy a pecho, porque la demostración que hicieron parecían juegos como la ronda o escondido, ya. Eran adultos que vivían de esa manera porque se habían tomado pecho esto de que ser como un niño. Pero cuando comprendemos las escrituras, podemos ver que lo que resulta ser es tener esa inocencia, tener esa pureza, tener esa paz que tiene un niño. Eso es lo que Cristo está pidiendo, de que olvídense de todas esas cosas materiales, olvídense de todo ese tipo de dificultades, simplemente hagan mi voluntad. Es lo que Él está enseñando ahí, y vemos que efectivamente ya el Señor incluso hablaba acerca de que debemos de convertirnos. La palabra convertir en el idioma español tiene precisamente dos definiciones. Una quizás más acorde a lo que estamos hablando y otra acorde a lo que el mundo ha hecho entre tantas religiones que existen. La primera de esas definiciones dice hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Ese es el tipo de conversión que estamos hablando. Yo era un pagano, yo era un mundano, ya no soy eso, ahora soy un cristiano.
¿Cómo llego a hacer esa transformación? Vamos a estar hablando sobre ello. Pero otras definiciones que se dan en el español dice ganar a alguien para que profese una religión o la practique. Porque realmente nosotros no ganamos a nadie. Cuando comprendemos lo que la palabra de Dios dice, yo no traigo aquí a gente para ganármela para que entre en la iglesia. Cada uno de nosotros, ¿qué hace? Busca personas y le habla sobre Cristo. Y es Cristo quien ganó, quien compró, como leemos en Hechos 20:28, con su sangre la iglesia. Entonces, esta persona bien está ganando, la persona que viene y conoce la verdad y forma parte de la iglesia, llega a conocer, estoy ganando. Así que ese término de convertir realmente no es que yo estoy trayendo a alguien y lo convertí, si se puede decir de esa manera, como tratan de dar esta segunda definición. Pero traer a alguien y hacerle comprender, tú eras esto y ahora puedes ser esto, gracias al Señor Jesucristo, esa es la conversión de la que vamos a estar hablando. Como hemos estado estudiando las conferencias del 2004, la Escuela de Predicación de Memphis, el tema que hemos tratado es muy basado en el manuscrito escrito por el hermano Flavio Nichols. Nosotros tuvimos la oportunidad incluso de conocer a un joven que era sobrino o sobrino nieto de este hermano, un joven al que queremos mucho. Flavio Nichols, el hermano, precisamente murió en abril del año pasado. Así que es bastante reciente su muerte, pero forma parte de una familia de la que conocemos bastante buena reputación dentro de lo que es la iglesia, las enseñanzas del Señor. Y parte de lo que él menciona en ese manuscrito es el método de conversión, que es lo que acabamos de mencionar. Y el hermano dice esto: este evangelio de la gloria de Cristo, tal como leemos en 2 Corintios 4:4, es el medio o método de Dios para convertir al pecador. Aquí no se trata de que yo soy la persona con mejor don de voz o la persona más amable del mundo. Se trata que si alguien viene y se reúne con nosotros, escucha el evangelio ser predicado como debe ser predicado, es el evangelio el que convierte a él. Hablamos la semana pasada que no es el mensajero, sino es el mensaje. Entonces, es el medio para convertir al pecador. Por gracia divina y a través de la fe obediente del hombre, Dios ya ofreció la oportunidad de que nosotros seamos salvos. ¿Pero cómo lo ofrece? A través de que lo que escuchamos obedezcamos. La deidad busca cambiar el corazón y la vida de cada hombre y mujer en la tierra. Cada uno de los que estamos aquí comprendemos que una vez que decidimos dejar al mundo y seguir al Cristo, hay un gran compromiso, hay algo que refleja ese gran cambio. Esta transformación del corazón y de la vida es lo que es la conversión y por qué es tan importante. El hermano simplemente lo está haciendo saber. ¿Qué involucra mi conversión? Dejé de hacer lo que era para hacer lo que debo de ser. Y muy bien, libro de Hechos, es el libro de historia, ¿verdad? Tenemos evangelios que nos cuentan la historia de la vida de Jesucristo, eventos de la vida de Jesucristo. Pero el libro de Hechos nos habla acerca de la historia que hay con respecto a la iglesia, el inicio de la iglesia y cómo fue creciendo, desarrollándose la iglesia. Y nos da muchos casos de conversión. Y precisamente es de ese libro que vamos a estar estudiando primeramente. Y vamos a ver varios de los casos de conversión que se mencionan en este libro. Hechos 2, 36 al 41. Se nos habla de un número de cerca de 3,000 personas que hicieron algo. ¿Qué involucra ese algo? Esa es la conversión de la que estamos hablando. Estaban en Jerusalén. Y cuando leemos el trasfondo de este capítulo, ¿qué se celebraba ese día en Jerusalén? Era el día de Pentecostés, una de las fiestas judías, una de las fiestas que requería que todos los judíos, de donde fuera que estuviesen, viajaran hasta Jerusalén para participar de esta fiesta. Una fiesta que se dio cerca de 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era óptimo ese día que los judíos que conocían la palabra de Dios, porque eran el pueblo de Dios, pudiesen escuchar un mensaje por parte de estos hombres para que ayudara a comprender a ellos ese Jesucristo que ustedes no conocían, que ustedes no comprendieron que efectivamente, ese Jesús de Nazaret, como ustedes le llamaban, que ustedes no conocían bien, que lo crucificaron, que lo ofendieron, etcétera, etcétera, etcétera. No era cualquier hombre, era el Señor. Pedro, junto con los demás apóstoles, predica esto. ¿Y qué ocurre según versículo 36? El 36 precisamente lo acabo de escribir, ¿verdad? ¿Qué dice el 37? Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos escuchan el mensaje y comprenden, metimos la pata, perdón por la libertad en la expresión, ¿verdad? Pero ellos comprenden que, ouch, esto me ha dolido, acabo de comprender, yo soy parte de los culpables y ahora he sido hombre inocente,
a la cruz. Ahora, ¿qué hago? Es la pregunta que hacen todos ellos. Pablo responde simplemente lo siguiente. Perdón, Pedro responde lo siguiente. Ok. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros bajo la autoridad de Jesucristo para ser perdonados de sus pecados. Pasa esto y sigue explicando, pero versículo 41, ¿qué hicieron esas personas? Todas las personas que estaban ahí, ¿qué hicieron? No todas, ¿verdad? Los que recibieron su palabra, excelente, me gusta por eso. Siempre escudriñemos las palabras, ¿verdad? Algunos pensarían que, bueno, tremendo. Pues, todos oyeron, pero no todos recibieron el mensaje. Ya, no todos aceptaron el mensaje. Hoy en día se da esa situación. Hoy en día se predica la verdad, se les hace saber a las personas lo que deben de hacer para ser salvos, y algunos de que otro día, para la próxima. Pero en ese momento, cerca de 3,000 personas. No nos dice hombres o mujeres, no dice rangos de edades, pero se nos dice cerca de 3,000 personas obedecieron en ese día. ¿Cuántas personas habían en Jerusalén ese día? No lo sabemos. Pero para una congregación pequeña como nosotros, que no llegamos a 20 miembros, escuchar que 30,000 personas escucharan el Evangelio en ese día y se convirtieran, vemos que hay un gran peso, vemos que hay un gran resultado. Y luego sabemos que el mismo libro de Hechos nos dice al final, en el versículo 47, Hechos 2:47, que era el Señor quien les añadía a estos que fueron bautizados a su iglesia, y era, como se le denomina, los salvos. Quien está dentro de la iglesia del Señor es salvo, tiene esa oportunidad de saber que habrá un gran destino para ellos. Pero adelantémonos un par de capítulos en Hechos, porque vamos a Hechos 3:19 y después al 4:4. Leamos esos, Hechos 3:19 y 4:4. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengas en la presencia del Señor tiempo de recompensa. Arrepentidos, ¿y qué dice ahora? Convertidos. ¿Y qué involucra? Dejen de ser eso que eran para hacer esto de lo que están escuchando ahora, como aquellos 3,000 llegaron a escuchar en su momento. ¿Verdad? Y siguen dando ciertas situaciones y se sigue la predicación. Y cuando llegamos al versículo 4:4, ¿qué dice? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Ok? Entonces, debo sentirme mal si predico el mejor sermón en la historia de mi vida y hay 20 personas y de esas 20 personas ninguno obedeció el Evangelio. No tengo por qué sentirme mal. Yo soy simplemente el mensajero. No me rechazan a mí, rechazan al Señor. Pero en este caso vemos que de nuevo muchos escucharon, como acaba de leer el hermano, ¿va? Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Muy bien, hay detalles que necesitamos ver precisamente en el texto. Anteriormente se nos dijo que cerca de 3,000 personas obedecieron. No sabemos cuántas de esas 3,000 eran mujeres. Pero ahorita se nos está hablando que ese número creció. De 3,000 pasó a cerca de 5,000, pero ahora varones. ¿Cuántas mujeres habían de por medio? No lo sabemos. Pero vemos que hay un gran crecimiento en pocos días de que se establece la iglesia del Señor. ¿Okay? Entonces, alguien que lea capítulo 6, vamos a leer versículo 1, porque esa tendencia no paró ahí. Los que hemos trabajado en estadísticas sabemos que hay números que reflejan crecimiento o decrecimiento, no sé si existe esa palabra, pero sabemos que o sube o baja, pues siempre hay tendencias, pero vemos que de 3,000 pasó a 5,000. Pero veamos que dice el versículo 1 de capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las cifras de aquellos eran desatendidas en la institución. Ya había gente hablando sobre la iglesia y vemos que dice que seguía creciendo y se da la situación en la que comienza a darse ese debate entre los apóstoles: o predicamos o atendemos a la gente. No podemos hacer eso, nuestro trabajo es predicar, y se seleccionan a 7 hombres, como el texto después dice. Pero leamos que de crecer pasa algo más, versículo 7, porque no es lo mismo sumar que lo que dice el versículo 7. ¿Qué dice? Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También
se multiplicaba. No es lo mismo que vaya de uno por uno, de uno más uno más uno más uno, a que ahora llego 1 por 5, 1 por 10, 1 por 20. Se multiplica, comprendemos, involucra un número muchísimo más grande. Y grandemente, no era que bueno, se multiplicó por dos personas. No sabemos cuántas son, pero la Biblia nos está aclarando efectivamente estos casos de conversión desde el principio de la iglesia. Nos hace saber de 3.000 en general, si se puede decir, a 5.000 varones y quién sabe cuántas más damas. Y ahora se multiplica y sigue creciendo y sigue creciendo. Llegamos al capítulo 8. ¿Qué pasa en el primer versículo, capítulo 8? O creo que el versículo 4, mejor dicho, perdonen. Empieza a leer del 8 y ahí vamos, porque ahorita no lo tengo anotado, pero capítulo 8, versículo 1 en adelante. Buscando consentida de su muerte. ¿Mm? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Comenzaron a ser esparcidos. ¿Qué involucra esto? Pongámoslo en el contexto de nosotros. A veces hemos comprado una bolsa de frijoles, ¿verdad? O lentejas. Y todo está bien empacadito ahí. Pues si se me rompe la bolsa, ¿qué pasa con esos frijoles o esas lentejas? Se riegan por todo lado. Se dan persecución. ¿Y qué pasa con estos hombres? Nos regamos por todo lado. ¿Dónde estaban originalmente? Jerusalén. Las escrituras que decían la iglesia iba a empezar en Jerusalén. Se da esta situación, comienzan a expandirse. Y hay uno de ellos, que precisamente se mencionaba en el capítulo anterior cuando se hablaba acerca de esos 7 hombres, Felipe el Evangelista, y este hombre decide ir a Samaria. Pero vamos a leer entonces versículos 12 y 13 de qué ocurre cuando este hombre está en esa ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Ok. Primer punto clave de lo que estamos leyendo ese pequeño pasaje es, se bautizaban hombres y mujeres. No se refiere a niños. En ningún momento la Biblia habla acerca de que un niño debe ser bautizado. Hemos visto poco a poco que tal como dice, creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio. Así que, ¿cómo podemos saber que eran hombres y mujeres? Y volviendo a utilizar el pequeño Leonid de ejemplo. Él me puede responder si me creen lo que le estoy diciendo. Él puede hacer saber de que tiene razón, hermano, usted está diciendo la verdad. O está predicando lo que es verdad. Un niño no tiene eso, ¿verdad? No tiene esa conciencia para decir efectivamente, yo creo que Dios existe. Entonces tenemos la situación, se bautizaban hombres y mujeres. Nuevamente no nos dice nombres, no sabemos cuántas personas había en Samaria, pero siguen convirtiéndose. Y entre esos hombres había uno que era un brujo, si se puede decir, un mago, un hombre que hacía hechizos para engañar a la gente y tener alguna ganancia. Y este hombre ve acerca de los milagros que comienzan a ocurrir por el poder del Espíritu Santo y él desea no recibir ese don porque soy un hombre de fe y quiero ir a bautizar y convertir y llevar el mensaje. Él quería comercializar al punto de que ofrece un precio por ello. ¿Y qué pasa? Más te vale que te arrepientas de lo que has dicho. ¿Por qué? Estas palabras llegaron, ahí estaba Felipe, pero recordemos, Felipe no era uno de los apóstoles. Pero habían 2 apóstoles que habían escuchado esto, como sigue en el texto, habían escuchado sobre esto. ¿Cuáles son los nombres? Porque creo que están en el siguiente versículo. Pedro y Juan. Son 2 apóstoles de peso, ¿verdad? 2 apóstoles de peso escuchan sobre esto y deciden viajar allá a ver cómo va la situación. Y son los que llaman la atención a este hombre, de que se arrepienta. Pero ahí vemos entonces, hay incluso que una vez salvo, no siempre es salvo. Porque este hombre tenía la oportunidad de arrepentirse, volver al camino correcto, o no arrepentirse y seguir las cosas que como quisiera vivir. Entonces, vemos algo importantísimo en este caso de conversión, tanto de que eran hombres y mujeres, no niños, y como Simón, que era el mago, tenía esa actitud de que efectivamente no necesariamente una persona obedece el Evangelio por un buen propósito, y puede llegar a caer de la gracia de Dios precisamente por ese problema, de que está haciendo las cosas por otro mecanismo. Hay personas que conocemos que, yo soy cristiano, pues mi novia no es cristiana, pero como ella se quiere casar conmigo, entonces ella me ha dicho que se va a bautizar. Se bautizó para casarse con esa persona, no para obedecer al Evangelio. Y tarde vemos casos de eso. Vemos incluso noviecitos de que no, yo asisto a la iglesia, pero una vez que termina la relación, yo no voy allá, yo no creo en ustedes. Entonces, hay propósitos que no son. La conversión tiene que ser simplemente sincera y pura.
en base a la decisión que se toma para obedecer a Dios. En ese mismo capítulo hay uno de los casos quizás más populares de conversión, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Ujú. Por eso, porque recordamos que era una tarea importante, no era de que simplemente por decir. Hoy muchas personas que dicen, yo te doy el Espíritu Santo a ti. Nada más te toco, vemos esos programas que asustan de que le pegan con un saco o algo así y que ya esa persona tiene el Espíritu. Este hombre hacía el trabajo, pero recordamos que eso era imposición de las manos de los apóstoles, que tenía ese poder, porque el poder llegó a ellos de esa manera. Entonces, es un buen punto, hermano, precisamente por eso, porque más adelante hablaremos sobre el Espíritu Santo, que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero sí es algo muy valioso lo que acaba de mencionar. Pero retomando, el caso más popular, si se puede decir, de las conversiones es el que sigue, el eunuco etíope en el desierto. Versículos 26 al 40, no los vamos a leer porque nos va a tomar mucho tiempo de lo que es la clase, pero podemos ir haciendo como una especie de análisis del mismo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo es que se llama el desierto aquí en Panamá? Es Arigua, nunca he ido. No sé qué tan grande sea. Pero que me digan que me vaya por un camino que es un desierto, realmente costaría uno ubicarse en qué punto estoy. Podemos comprender en este caso, no se nos dice exactamente en qué parte, en qué ciudad se da esta conversión, pero se dice en el desierto. Y hay algo que casi no hay en los desiertos. Exacto, agua, que es lo que vamos a ver ahora. La forma maravillosa en que ciertamente Dios trabaja. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. No era cualquier persona. ¿Qué rey le da sus tesoros a alguien para que cuide de ellos? Tiene que ser una persona de sumamente confianza para él. Pero este hombre, probablemente de ascendencia judía, sabía que tenía que ir a Jerusalén para este tipo de eventos. Y él fue para allá. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hoy en día se nos dice, llevemos el Evangelio por todo el mundo. No, aquí se le dice, y Felipe dice que ese hombre tiene mucha plata, así quién sabe qué cultura es, así no me va a prestar atención. Fue la reacción de Felipe. No, ¿verdad? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cuántas personas en este mundo creen ser religiosas porque leen algo pero no entienden lo que dice? Muchas. ¿Cuántas son incluso peor engañadas porque creen lo que alguien dice porque supuestamente ese alguien leyó la Biblia? Muchas. Pero este hombre está leyendo, tiene el libro ahí abierto en sus manos y no sabe lo que dice. Porque precisamente le dice, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y cuando estaban leyendo, ahorita se me escapa la referencia, creo que Isaías 53, creo que era, ahorita se me escapa de la mente. Pero estaba leyendo Isaías, lee sobre Jesucristo. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué es Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué significa esto? Yo te voy a hacer saber, efectivamente, este hombre al que acabas de leer, ya vino a esta tierra, caminó entre nosotros, hizo todas estas señales, hizo todos estos milagros, y aún así fue crucificado, mas resucitó al tercer día. Yo estoy yo aquí, caminando por aquí, porque es parte del trabajo que me he encomendado hacer por él. Estoy parafraseando, si se puede decir, lo que tal vez en la cabeza de Felipe en esa conversación se dio. ¿Y qué pasa? Versículo 36, leámoslo. Y yendo por el camino, Llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿ok? ¿Qué ocurre? Dentro de esa conversación que le habló acerca de Jesucristo, probablemente le dijo, Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Es probable que haya ocurrido eso, porque ¿por qué de la nada salió esa pregunta? Que veo que aquí hay agua. Ahora bien, ¿era un chorrito de agua? No, porque seguimos leyendo, ¿qué dice? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Esa es la confesión que hablábamos acerca de la invitación. Cuando subieron del agua, bueno, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Cómo yo puedo descender en el agua? Ya, yo puedo llegar y que tomar un sorbo de agua, o en este caso necesito entrar al agua, que es lo que ocurre. Felipe el eunuco y les bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hay personas que a veces piensan, como cristiano, hablé con esta persona, lo bauticé, ya se acabó esto aquí. Ya logré ya salvé un alma, ya es suficiente con eso. Pero aquí vemos que Felipe estudió con ese hombre, totalmente desconocido, se lo encuentra en el camino, estudia con él, se bautiza a este hombre, el Espíritu lo saca de ahí y él sigue trabajando. Es parte importante de estos casos de conversión poder comprender, porque hemos de enseñar, bautizar y continuar enseñando, que lo veremos nuevamente en unos minutos. Pero tenemos ese caso. Ahora, leímos al principio del capítulo 8 acerca de un hombre que vio cómo era apedreado Esteban, e incluso daba el visto bueno, si se puede decir, ¿verdad? Saulo de Tarso. Pero ¿qué ocurre en capítulo 9? Ese mismo hombre va en Damasco, va en ese camino, va buscando cómo perseguir, destruir a aquellos que profesan a Cristo. El Señor se le aparece en una visión, le deja ciego y le hace saber, tienes que ir a Damasco y encontrarás un hombre llamado Ananías. Saulo es el que escribe muchas de las cartas del Nuevo Testamento, pero precisamente, que es Pablo, ¿no? Pero Lucas, que es el que escribe el relato de Saulo, no lo escribe una vez ni dos veces, escribe 3 veces como, en compañía de él, llegan a comentar esto que ocurrió en su vida. Lo leemos en Hechos 9, en el 22 y en el 26. Pero leamos Hechos 9, 17 y 18. Hechos 9, 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. ¿Ok? Saulo, perdón, hizo lo que tenía que haber hecho. Fue a ese lugar, estuvo ahí esperando, y estuvo orando, y estuvo meditando, y estuvo haciendo todo lo que estuviese haciendo. Pero fue hasta que llegó Ananías, habló con él, y le hizo saber exactamente eso que tú pensaste que eran privados. Sí fue en privado, pero el Señor me lo ha hecho saber, y aquí estoy. Vine a hacer este trabajo como el Señor me lo mandó, pero tienes que ser bautizado. Porque es como termina, levantándose, fue bautizado. ¿Qué dice Hechos 22, 16? Que nos ayuda a aclarar un poco más sobre este evento. Porque son palabras del mismo Ananías. Ajá. Ok. Entonces, Saulo es el mejor ejemplo de que una simple oración para que Jesucristo entre en mi corazón no es suficiente para ser salvo. Recientemente visitamos una librería cristiana y tenían un montón de papelitos en el que dice acerca de qué hermoso es el Evangelio, y al final termina con esa famosa oración del pecador. En el concepto, la idea de ellos, yo le agarro ese papel y lo leí o se lo di a alguien más, y en el momento que esa persona leyó ese papel, ya no tiene que preocuparse más nada, ya ha hecho la voluntad de Cristo. Pero Saulo estaba orando, y la Biblia en ningún momento nos dice, y Saulo oró y le pidió a Cristo que entrara en su corazón y todo se acabó. No lo hace. Se le dice a Saulo, muy bien, has estado haciendo eso, ahora levántate y bautízate para que tus pecados puedan ser perdonados. Y muchos hoy creen en Pablo, y muchos dicen, yo creo lo que escribió Pablo, pero realmente ponen en práctica lo mismo que Pablo tuvo que poner en práctica. Ese es el detalle importante de esta conversión. Pero hasta el momento hemos hablado de puras conversiones que eran de hombres que eran judíos, que practicaban la religión, que eran nacidos en esa nación, que eran descendientes de esa nación. Cuando llegamos al capítulo 10 tenemos un caso que es importante para cada uno de los que estamos aquí. Porque hasta donde tengo entendido, ninguno de los que estamos aquí nació en una familia judía. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre en el capítulo 10? Se nos habla acerca de Cornelio, el centurión.
¿Qué involucra ser un centurión? ¿O qué involucraba en ese tiempo ser un centurión? Romano, rango y jerarquía, pero ¿por qué centurión? ¿A qué suena parecido centurio? O centuria. ¿Cuándo utilizamos eso? Esa palabra en español. 100. Tiene que ver, por ejemplo, el centenario, 100 años, ¿verdad? Centurion, o sonó feo como dije, centurión, involucra, era un hombre que tenía de 50 a 100 hombres bajo su rango. Y si era del ejército romano, no era cualquier pelagatos, como vuelvo a darme la libertad de expresar, ¿verdad? No era cualquier persona que sabes que te va a poner ahí a cargo para que te hagas esto. Era un hombre de importancia, no era un hombre de rango. Era alguien que tenía un montón de gente bajo, es más, literalmente tenía la vida de cerca de 100 hombres bajo su brazo. Porque era el que decía a dónde iban y qué batallaban. Cuando leemos el versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Así que en esa ciudad donde estaba, tenía un grupo de hombres que eran soldados romanos, a los que se conocían como La Italiana. No voy a entrarme en más detalles porque no lo sé, pero era un hombre importante. Cuando llegamos a los versículos 47 y 48 dice, bueno, y en ese lapso se da la situación en la que Pedro tiene sus dudas acerca de hacer algo, pero llega en un momento en que acepta y que, bueno, Dios no hace excepción de personas. Se le da la visión de ese lienzo en el que dice, yo no voy a comer de estas cosas. Pero 3 veces se le hace saber, si Dios lo ha bendecido y te lo ha dado, acéptalo. Y toda esa visión le permitió convertir a Pedro de que efectivamente la invitación de Jesucristo no solamente para el judío, sino también para el gentil, del cual Cornelio era uno. Pero leamos entonces el versículo 47 al 48 para culminar sobre esta conversión. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Efectivamente, el hecho de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos era una señal que Pedro podía ver. Definitivamente Dios quiere que estas personas formen parte de este nuevo pacto que ha traído Jesucristo. Entonces, al hacer eso, les ordena, ok, lo hicieron porque tienen que bautizarse, porque es parte de esa orden que se ha dado de arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. Entonces, Cornelio, junto con muchos más, fueron los primeros gentiles en ser cristianos. Ya no solamente eran judíos, ya no eran solamente gentiles, ahora forman parte de esa hermosa familia que llamamos cristianos. Luego de esto se dan distintas situaciones y se llega al punto en el que Pablo es tomado en cuenta como un misionero y se le da la orden de que vaya por distintas ciudades llevando el mensaje. Conocemos esos viajes, Hechos 13 al 16, por lo general nos enseña sobre eso, pero tenemos la situación de que brevemente Lidia fue convertida en Hechos 16, 13 al 15, la vendedora de púrpura, ¿verdad? El carcelero en Filipos, recordamos, hubo el evento con aquella mujer que era adivinadora y que en base a eso se formó todo un escándalo y meten a Pablo junto con los demás acompañantes preso. Es tarde de noche, hay un gran escándalo, el carcelero piensa, se me fue toda la gente, me voy a matar, pero junto con los demás, de no, aquí estamos, tranquilos, empiezan a hablar con él y se da la situación de que leemos especialmente en el versículo 33, que el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Este hombre llegó a través de escuchar, primero que no, está un hombre que está preso, que está en dificultades, que no es una prisión como mencionaba el hermano Helio el domingo, no es una prisión de que bonita con cama, televisor, internet, lo que sea. Estaban en una prisión y los hombres estaban cantando alabanzas a Dios, estaban contentos. Sabían que lo que estaban sufriendo era porque era parte de su trabajo para el Señor. Habían sido maltratados también, todo eso que se da, ¿va? Ellos están cantando, después pasa esta situación, ninguno se escapa, le dicen al quédate tranquilo, no te quites la vida. Este hombre escucha a su manera, alguna forma, no sabemos los detalles de la conversación que hubo, pero vemos que efectivamente hay una conversación, se toman ciertas decisiones y en ese momento este hombre decide ser bautizado. Están los hermanos en Corintios, que originalmente Pedro predica a ellos. Y dice, se habla acerca de uno llamado Crispo en el versículo 8, el principal de la sinagoga. Alguien importante en ese lugar de reunión,
creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Otra conversión más. Y la última que vamos a conversar es la de los efesios, según Hechos 19. En el versículo 5 se dice que cuando estas personas que estaban allí oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y es que esa decisión de ser bautizado es importantísima en nuestra conversión, porque sin ella realmente seguimos estando lo que hemos estado toda la vida. Porque es en ese momento en el que el Señor, ¿qué hace? Perdona nuestros pecados y nos añade a su iglesia. Hechos 2:47. Todas estas personas de las que hemos hablado vivían en una época en la que ignoraban algo que nosotros sí sabemos hoy en día, y que nosotros sí tenemos la oportunidad de saber hoy en día. Ellos vivían en una época en la que efectivamente hubo un hombre que fue crucificado, pues muchos de ellos no sabían quién era. Puede ser uno de los miles que también fueron crucificados en ese tiempo. Ellos necesitaron que fuera alguien y les hablara, les hiciera saber acerca de este hombre. ¿Acaso las personas allá afuera no necesitan lo mismo hoy en día? Que alguien vaya y les diga acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. El hermano Nichols continúa y dice, hace saber esta parte importantísima, porque muchos de ellos eran judíos, practicaban la ley del Antiguo Testamento, vivían en base a ella. Y el hermano Nichols simplemente dice, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una verdad crucial y fundamental que muchos líderes religiosos a menudo pasan por alto e ignoran. Hoy en día hay muchos que continúan practicando todos los 10 mandamientos y todas las demás cosas porque piensan que aún estamos bajo esa ley. Por lo tanto, para enfatizarlo, lo repito, en la cruz Jesucristo quitó el antiguo pacto. Colosenses 2:14 nos hace saber acerca de cómo la clavó en la cruz. Y con su propia sangre preciosa, Él dedicó el Nuevo Testamento. En ese momento, Él con su sangre ha comprado no solamente la iglesia, sino también ha dado muerte a un pacto viejo para empezar un pacto nuevo. Hebreos 9:15 al 17. Su camino nuevo y vivo, según Hebreos 10:19 al 20, entró en vigor el primer día de Pentecostés, ese día en que se establece la iglesia, después de su resurrección de entre los muertos, Hechos 2:1 al 4, como también hemos leído. Y comenzó a llevarse a cabo en Jerusalén, la misma ciudad donde solo 50 días antes Jesús había sido crucificado. Entonces tenemos este detalle. Jesucristo efectivamente murió en la cruz, hizo todo lo que tenía que hacer. 50 días después se da este día de Pentecostés, se da esta situación, se da todo esto, se da inicio a la iglesia y efectivamente se inicia este nuevo pacto. ¿Por qué? Simple y sencillamente un versículo que muchos citamos, pero a veces olvidamos. Es importante comprender cómo cada uno de estos ejemplos de conversión o casos de conversión que hemos hablado llegaron a ser. Porque en base a lo que hemos estudiado en esta tarde, hemos podido escuchar o leer que efectivamente muchos de estos hombres escucharon algo ser predicado, un mensaje ser dado, que era el Evangelio de Jesucristo, la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y escucharon este mensaje, y tal como mencionamos desde el principio en Hechos 2, quienes escuchaban eso sinceramente compungían su corazón y se preguntaban qué debemos de hacer. ¿Por qué? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Simple y sencillamente, estos hombres escucharon en ese momento ese mensaje. En ese momento no teníamos la Biblia en prensa como la tenemos hoy en día, o en los celulares como lo tenemos en la modernidad. Pero ellos tenían la oportunidad que escucharon a estos hombres llevar este mensaje. Al oírlo, creyeron efectivamente, no es palabra de hombre lo que viene aquí, es palabra de Dios. Hoy en día, ¿qué hacemos con cada persona que queremos estudiar con ellos? Abra su Biblia. No me escuche a mí porque yo le estoy hablando, escuche lo que estamos viendo y verifíquese en su palabra, en la Biblia, en la copia que usted tiene en su teléfono, en su Biblia impresa, es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque queremos que oiga la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Cuando se da eso, podemos entonces comprender cada uno de los que ya lo hemos hecho, la gran comisión. Son 3 etapas. Por tanto, id y hacer discípulos, que es enseñar. Ya, vamos a las calles, vamos a tal lugar, nos reunimos con alguna familia, nos sentamos a todas las naciones, nos sentamos con esas personas y estudiamos con ellos, les enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Una vez que esas personas logran comprender que la palabra de Dios está diciendo y pidiendo esto de ellos, entonces cuando podemos proceder a bautizarlos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no termina ahí, porque el mismo texto nos dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No basta simplemente con meter a la persona en el agua.
Es como que una mujer dé a luz a un bebé y lo deja ahí tirado. Sabemos que lo consideramos algo inhumano. Ahora espiritualmente comprendemos que bautizar a una persona no termina ahí. Debo continuar enseñándole, debo seguir trabajando con él. Y hay aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesucristo. Debes saber, sigamos haciendo eso, Él nunca nos apartará de nosotros. Pero debemos de ir y enseñar. Y en base a lo que hemos enseñado, la persona puede tomar la decisión de ser bautizada. Y una vez que es bautizada, continuar enseñando. Porque Romanos 6, 3 y 4 nos hace saber que aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. No es algo que se nos antojó hacer por hacer, sino es que comprendemos de que para poder seguir el camino y el ejemplo de mi Señor Jesucristo, debo de hacer eso. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Me he convertido en algo nuevo. He dejado de ser lo que era para ser ahora lo que debo de ser. Así como todos esos casos que hemos visto. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos estudiado en esta noche? Muy bien, permítame concluir la clase entonces. Nuestro Señor Jesucristo hizo énfasis acerca de la conversión, la necesidad de ser convertido. Como leímos, quiero ser más grande, que primero tiene que ser como este niño. Solemos cantar, dejo al mundo y sigo a Cristo. Pero no se trata solamente de cantarlo, se trata de realmente vivir a eso y que ya no pertenezco al mundo, sino que vivo de acuerdo a la manera que Cristo quiere que viva. La Biblia, hemos aceptado, es nuestra norma de autoridad. Lo que dice la Biblia es como yo debo de vivir. Si la Biblia enseña sobre todos estos que fueron conversos a Cristo. No los he sacado de un libro de historia, no los he sacado de otro libro, sacamos directamente en nuestro estudio del texto que la palabra de Dios da en el libro de Hechos. La Biblia enseña la forma en que fueron conversos, no dice que bueno y fulanito fue convertido. Nos hace saber, escuchó, llegó y se arrepintió, algunos casos no dan todos los detalles, pero sí vemos que pasa de escuchar el mensaje a ser bautizado para tomar esa decisión. La Biblia enseña a través de estos casos cómo podemos ser conversos. ¿Por qué? Simple y sencillamente, si hacemos lo que ellos hicieron, como lo hicieron en su momento, y seguimos haciéndolo, es la misma manera que podemos llegar a ser conversos y salvos como ellos lo hicieron. No por medio de lo que algún hombre decía cambiar luego en la historia de que no, eso no es necesario, vamos a hacerlo de esta manera, porque eso sería un mandamiento del hombre. Pues si está escrito en la palabra de Dios es nuestra autoridad en lo que hacemos religiosamente, podemos comprender efectivamente que si estos hombres de los que hemos estudiado en esta noche hicieron todo este proceso para que cada uno de nosotros pueda ser salvo, debemos hacer de esa misma manera. Si no hay nada más, hermanos, entonces concluimos la clase por el día de hoy. Le vamos a pedir al hermano José que nos dirija en esa última oración y Dios les bendiga ricamente a todos.